Theo Van Dijk va a ser uno de los principales estudiosos del discurso. Tiene más de 40 años estudiando y haciendo varios libros acerca de lo que tienen que ver con el discurso. Él va a partir principalmente de la gramática textual y uno de sus principales libros va a ser el libro de 2001 titulado El discurso como estructura y proceso, publicado en editorial Gediza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sería preguntarnos qué es el discurso. Para saber qué es el discurso, a diferencia de lo que sería el lenguaje o a diferencia de lo que sería el habla, podemos dar dos definiciones principales que tienen que ver con la teoría del discurso. La primera de ellas es que el discurso es aquello que yo digo o aquello que yo escribo en una situación específica. Entonces el discurso siempre lo vamos a tener ubicado en una situación concreta y en un contexto concreto. Puede ser que si yo lo estoy escribiendo para hacer algo literario, puede ser que yo estoy escribiendo un texto científico, o puede ser que yo dé un discurso político o que yo dé un discurso religioso. Entonces, en este sentido, ya estaríamos definiendo todo lo que tiene que ver con una situación comunicativa concreta, con una situación comunicativa específica. La segunda manera importante que tenemos que tener en cuenta con el discurso son los diferentes usos del discurso y qué lenguaje estamos utilizando. Puede ser que yo utilice las palabras para dar una clase, para dar un sermón, o también para yo que yo quiera convencer en una campaña política, o que yo quiera convencer para comprar determinado producto. Entonces habría determinado uso del lenguaje dependiendo de estas situaciones concretas y dependiendo también de a qué receptores va dirigido mi discurso. Otros aspectos muy importantes que va a mencionar Theo Van Dijk es las diferentes dimensiones del discurso. El discurso tendría varios niveles, varias estructuras o varios aspectos importantes para que se pueda estudiar. Como que nos queda muy claro que la primera dimensión sería la dimensión lingüística, ya sea mediante las palabras, ya sea mediante lo escrito. También últimamente algunos estudiosos del discurso también me van a mencionar que el discurso también puede ser lo que tiene que ver con el aspecto audiovisual. Esa sería la primera definición. Entonces, en este sentido, el discurso estaría completamente relacionada con el lenguaje y para poder estudiar ese lenguaje que se dice en el discurso, voy a hacer uso de la lingüística. No solo estaría haciendo uso de la lingüística, sino también estaría haciendo uso de la sociolingüística, estaría haciendo uso de la pragmática y estaría haciendo uso de la psicolingüística y de la antropología lingüística, que estas diferentes disciplinas verían cómo se estudia al discurso en las diferentes situaciones comunicativas. Pero Theo Van Dijk no piensa que solamente se va a estudiar al discurso desde el punto de vista lingüístico, sino también para que ello se entienda, para que se pueda elaborar al discurso, depende de una dimensión completamente psicológica. Esta comprensión que yo hago del discurso es que yo voy a sintetizar o yo voy a resumir lo más importante que tiene que ver con el discurso. También, si yo quiero escribir, tengo que tener primero claro cuáles van a ser las principales ideas que yo voy a poner en ese discurso. Entonces, tanto para su elaboración como para su comprensión, depende de una parte cognitiva, y esta parte cognitiva sería principalmente cómo se elabora y también cómo se entiende el discurso. Si ustedes van siguiendo estos aspectos que llevamos hasta el momento, estarían comprendiendo ese discurso. Entonces el discurso también implica una comprensión de aquello que se está diciendo. Y la tercera fase del discurso sería la fase social. En la fase social va a importar mucho el carácter del emisor y el carácter del receptor. ¿A qué personas va dirigida ese discurso? Entonces puede ser que sea un político que se va a dirigir a un
público de clase media, o que se va a dirigir a un público de clase baja, o que se va a dirigir en una convención a determinados empresarios. Entonces el discurso tiene una dimensión social porque siempre está dirigido a diferentes grupos sociales. Puede ser un grupo de estudiantes, un grupo de mujeres, un grupo de campesinos, un grupo de determinada etnia. Entonces siempre está relacionado con el punto de vista de lo social. De hecho, a nosotros nos va a caracterizar mucho nuestra clase social, nuestros estudios, nuestro género, en la manera que hablamos, en la manera que nos expresamos. Nuestro contexto social siempre nos va a estar indicando de dónde provenimos, y este sería uno de los principales campos de la sociolingüística. También en la parte social, el discurso expresa jerarquías sociales de un jefe con un trabajador, un sacerdote con uno de sus feligreses, o también en un maestro con sus alumnos estarían expresando diferentes jerarquías sociales. Entonces no solamente están expresando diferentes jerarquías sociales, sino también muchas veces están expresando relaciones de poder. En lo social siempre van a estar determinadas estas relaciones de poder, y muchas veces, dependiendo de que si existe más poder o menos poder, sería la manera en la cual yo les voy a hablar. Estas tres dimensiones, la lingüística, la psicolingüística y la social, estarían indicando que para estudiar el discurso estamos necesitando de tres disciplinas diferentes: la lingüística, la psicología y lo social. De hecho, Theo Van Dijk lo presenta como si fuera un triángulo, y en este triángulo estas tres disciplinas se están interrelacionando en todo tipo de discurso. Hablado o escrito, tendríamos la dimensión lingüística, la dimensión cognitiva y la dimensión social. Entonces, por eso, desde que Theo Van Dijk empieza a escribir sus artículos a mediados de los 70, va a encontrar que sería un estudio transdisciplinario que implica varias disciplinas y varios conceptos que van a depender de estas tres disciplinas para poder estudiar al discurso. Si solamente estuviéramos estudiando la parte lingüística, nada más sería una sola ciencia, pero como hay más ciencias que estudian todo lo que tiene que ver con el discurso, este se convierte en un estudio completamente transdisciplinario que requiere de varias disciplinas para poder estudiar las diferentes dimensiones que tienen que ver con el discurso. Aquí los participantes pertenecen a diferentes disciplinas, pero la integración comienza en el mismo proceso de la formulación del plan de acción. Y específicamente cada uno de los miembros trata de tener en cuenta los procedimientos y trabajo de los otros, vistos hacia una meta en común. Es decir, la interdisciplinariedad tiene por objeto transferir métodos de una disciplina a otra. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos contra el cáncer. Después de haber visto los 4 conceptos anteriores, hemos llegado por último al concepto de la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. Se fundamenta en la noción de ir más allá de las disciplinas y aporta una metodología de indagación transdisciplinaria. De la misma manera, está constituida por una completa integración de teoría y práctica. Por tal motivo, la transdisciplinariedad no rechaza la disciplinariedad. Al contrario, hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulen entre sí y nos ofrezcan una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. Después de estos datos, ¿qué haces tú para implementarla en tu práctica docente? Este sería el discurso hablado y el discurso escrito. Es bien diferente comunicarme cuando yo estoy hablando o cuando yo estoy escrito. Seguiría diferentes normas, diferentes reglas de cuando se habla o cuando se escribe. De hecho, cuando yo hablo, de repente repito palabras, puedo repetir ideas, puedo dar ciertas cosas por implícitas, y también va a depender de mi tono, de mi timbre, de mi velocidad, de con qué claridad voy a decir todo lo que tiene que ver con las palabras. En cambio, en el discurso escrito depende de las reglas de la gramática, depende de las reglas estilísticas y depende de cómo se van construyendo los diferentes párrafos, las diferentes frases, y también va a depender de a qué género pertenece ese escrito. Entonces es bien diferente el discurso hablado y el discurso escrito.
la teoría del discurso estudiaría tanto a los discursos hablados como a los discursos que tienen que ver con lo escrito. En la teoría del discurso se podría estudiar una conversación en un café, una conversación en un camión, una conversación que yo tenga con alguno de los miembros de mi familia, y ahí se trataría de ver todas estas relaciones que estábamos viendo de género, de raza, de etnia, y que tienen que ver con el poder. En cambio, los discursos escritos, pues principalmente pertenecerían a diferentes disciplinas, las sociales, las humanísticas, las científicas, las periodísticas, las diferentes disciplinas y qué género van a tener. Bueno, esos serían los dos principales tipos de discurso. Pero también Theo Van Dijk va a decir que para que se entienda más ese discurso que se está diciendo o que se está escribiendo, siempre tenemos que ver la parte de su contexto. Cuando yo tengo que ver el contexto del discurso, ya estaría entrando en las otras dos disciplinas que mencionábamos, la parte social y la parte que tiene que ver con lo cognitivo. El contexto es muy importante porque ahí voy a entender el uso de los diferentes códigos, el uso de las diferentes palabras, el uso de las diferentes expresiones. Si cambia el contexto, va a cambiar completamente la interpretación de ese discurso. Por ejemplo, si yo leo El Quijote y la leo en el momento en que fue escrita, la voy a entender de una manera. Si lo leo 100 años después, se entiende de otra manera, o si lo leo en la actualidad, depende de otra manera. Lo mismo pasa con los discursos. Cuando yo leo o escucho un discurso que se dijo hace 20 años, va a tener diferentes significados a los significados que va a tener actualmente. La tercera característica que nos va a mencionar Theo Van Dijk es que yo voy a delimitar la cantidad de discursos. Cuando sería un único discurso, sería un discurso simple. Y tendríamos que agregar este único discurso más la parte de su contexto. Cuando yo puede que estudie los discursos de un mismo personaje, ya sería un discurso compuesto. Yo puedo estudiar todos los discursos de Salvador Allende, todos los discursos de Winston Churchill o todos los discursos que haya dado Fidel Castro. Entonces ya serían varios tipos de discurso que van a decir un mismo personaje. Y luego vendría un complejo discursivo que a lo mejor se pueden referir a iguales temáticas. Si estamos hablando del neoliberalismo, yo puedo ver lo que dice López Obrador, lo que dice Calderón, lo que dice Fox, lo que dice el Fondo Monetario Internacional o lo que dice Donald Trump, y ahí sería sobre el mismo tema tratar varios discursos. Entonces podemos dividir a los discursos en simples, compuestos y un complejo discursivo. Después vendría la descripción teórica. En la descripción teórica, la unidad básica del discurso se considera que son las oraciones. En la lingüística, la unidad básica del lenguaje serían las palabras, y la lingüística, la gramática, van a estudiar principalmente lo que tiene que ver con las oraciones. En cambio, en el discurso estaría formado por oraciones que se van interrelacionando unas con otras. Ahorita vamos a ver cuáles serían las tres principales dimensiones que tiene el discurso. Lo que es un discurso. Recuerden que puede haber discurso oral y discurso escrito. Recuerden que un discurso es el mensaje que se da para transmitir algo. Puede transmitirse una idea, convencer a otras personas de una opinión que tú tienes, y por lo general se hace de una manera pública. Y recuerden que no siempre un discurso es una conferencia, ¿no? Para no ligarlo así. Vamos a ver las principales diferencias que hay entre ambos discursos o entre ambos canales de comunicación. Empezamos con el canal oral o el discurso oral. En él totalmente el canal es auditivo. Vamos a escucharlo por medio del oído.
y esta persona que va a recibir el mensaje va a ser pues por medio del oído, ¿no? Y la comunicación aquí es más rápida, es más espontánea, no necesitas planificar algo, sino que lo dices y ya lo escucha la otra persona. Entonces aquí se puede rectificar lo que vas a decir, puedes corregir, pero pues a diferencia del canal escrito no puedes borrar lo que vas a mandar porque pues es espontánea la comunicación. Respecto al canal escrito, es más lento porque es por medio de la vista. Entonces, esta persona que va a recibir tu mensaje lo tiene que leer y no es tan rápido como si lo estuviera escuchando. Aquí ya cuando alguien va a comunicarse por medio de un escrito, puedes corregir, puedes rehacer el texto, ya es más elaborada la comunicación aquí. Recuerden que en un diálogo oral lo ves por medio de expresiones. Tú puedes interpretar por medio de expresiones. Puede haber gestos, la entonación en la que esta persona te lo está diciendo, la actitud en cómo te lo está diciendo. Entonces es más fácil que tú veas cómo está la persona. Es más fácil la interpretación a lo que quiere decir la persona, no como en el texto escrito. En el texto escrito es simplemente el escrito y tú no puedes interpretar si esa persona está contenta o está triste o la manera en la que te lo dijo o si te está mintiendo, pues porque no estás viendo a la persona. Y bueno, chicos. Vamos a ver que todo discurso se estaría representando una acción. Hablar siempre significa, para los teóricos norteamericanos, una acción, ya sea de perdonar, de disculparse, de saludar, de prometer, de, de dar una orden, van a significar diferentes acciones. Entonces nosotros pensamos que cuando estamos hablando, estamos haciendo cosas abstractas, pero siempre el discurso tiene que ver con las diferentes acciones que se quieren provocar en los diferentes receptores. También el discurso el discurso y las oraciones las vamos a usar de manera diferente los diferentes usuarios. Y lo vamos a utilizar de manera diferente ese discurso o ese lenguaje dependiendo de las situaciones sociales. Hasta un niño sabe cuándo le va a hablar de manera diferente a su papá, a su mamá, a sus hermanos o a su abuelita. Empezamos a conocer cómo nos tenemos que comunicar mediante a diferentes tipos de personas. Y para eso, el lenguaje no solo está delimitado por el contexto lingüístico, sino también el lenguaje va a estar delimitado por contextos sociales y por contextos culturales. Aquí entraría la segunda dimensión que mencionaba Theo Van Dijk, de que aparte de estar la parte lingüística, va a estar la parte que tiene que ver con lo social. Esto del estudio de la relación entre la parte de la sociedad y la parte del lenguaje, ya la estaría estudiando todo lo que tiene que ver con la sociolingüística. Vamos a ver algunos aspectos importantes de esta relación entre sociedad y lenguaje. La primera sería que proviene de la teoría pragmática. La teoría pragmática decía que hay actos del habla. Entonces no sería lo mismo cuando yo estoy, lo que se dice con la intención en que se dice aquello y el efecto que va a provocar. Entonces, una cosa es el contenido de lo que yo estoy diciendo, otra cosa es la intención que yo quiero con aquello que estoy diciendo, y el tercer aspecto sería el efecto que está provocando con aquello con que yo estoy diciendo. Para el caso de los discursos hablados, también en el caso de la conversación, es bien importante la interacción, son bien importantes los turnos en los cuales va hablando cada una de las personas que están participando dentro de los lenguajes. Ustedes recuerden que si estoy con determinados amigos, puede ser que un amigo acapare completamente la palabra y que lo deje hablar a los otros amigos, o también si es en el Senado o si es con los diputados, siempre se les va a dar determinados tiempo
para cada uno de los turnos y para cada uno de los partidos. Entonces, cuando se inicia la sesión de senadores o de diputados, se les da 5 minutos, 10 minutos, y hay una persona que va llevando el turno, el tiempo de cuánto tiempo van y cuánto tiempo les queda a cada uno de los diferentes participantes. Recuerden, por ejemplo, los debates políticos, que muchas veces eran de 2 a 3 minutos cada uno de los turnos, y en cada uno de los turnos se tenían que respetar estos tiempos que se iban seleccionando. También cuando yo hablo de lingüística, cuando yo hablo de gramática, hay determinadas estructuras abstractas. Estas estructuras abstractas estarían representando todo lo que tiene que ver principalmente con la teoría del discurso. Pero al discurso no solamente le interesa quedarse con la parte teórica, sino le interesa ir a la parte del uso concreto, cómo se está utilizando ese discurso en un meeting, en la Cámara de Senadores o en un salón de clases. Es un acto de habla. Son palabras, enunciados o expresiones que no tan solo describen la realidad, sino que también la transforman, es decir, producen acciones y efectos. ¿Sabías que cuando dices algo, también hace cosas al decir? Para comprender mejor este concepto, piensa en la siguiente situación. Un sacerdote en una iglesia está bautizando a un niño y al echarle el agua bendita dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de verbalizar este enunciado, el niño está bautizado. Por lo tanto, la acción de bautizar se concreta cuando el sacerdote emite el verbo bautizar. Cuando emitimos un mensaje verbal, no solo damos a conocer una información, sino que también podemos intervenir en la realidad del mundo. Dicha intervención, si se produce en un contexto dado y con una intencionalidad definida, recibe el nombre de acto de habla. Cada vez que emitimos o pronunciamos un acto de habla, realizamos al mismo tiempo 3 actos distintos. Cada uno de estos se relaciona con diferentes aspectos de la acción llevada a cabo por el lenguaje. Estos son acto locutivo, acto ilocutivo y acto perlocutivo. Acto de habla, de una forma esquemática, tenemos acto ilocutivo, decir; fuerza ilocutiva, intención; efecto perlocutivo, efecto que se produce en el receptor. Veamos ahora los actos de habla según John Austin. El acto locutivo es el acto físico de producir una emisión. Por ejemplo, préstame tu cuaderno, acompáñame al supermercado. Actos de habla perlocutivo es lo que se consigue o realiza al proferir un enunciado. Ejemplo, que lo acompaña al supermercado; petición, pedir el cuaderno, pedir. Y acto ilocutivo es el acto que se realiza por medio de la emisión. Es la intención o propósito que tiene el emisor al expresar la oración, que le preste el cuaderno. En el acto de habla es importante tener presente lo que decimos, hay que estudiar, la intencionalidad, que Pedro estudie, y las consecuencias, que responda bien a la prueba. En los actos de habla, los verbos que son necesarios para que exista una determinada acción son denominados performativos. Algunos de ellos son ordenar, bautizar, prometer, declarar, jurar, etc. Y se caracterizan porque al pronunciarlos se realiza una acción al mismo tiempo. Muchas veces no explicitamos nuestras intenciones al decir algo, sino que esperamos que nuestro interlocutor las infiera. Es importante tener claro que el significado del enunciado no siempre coincide con la acción que se efectúa. Así, por ejemplo, cuando alguien dice ¿tienes hora?, le está solicitando a su interlocutor que le informe qué hora es y no le está preguntando si posee la hora. Es importante saber que existen distintos tipos de actos de habla: acto de habla directo y acto de habla indirecto. Acto de habla directo es aquel que se ejecuta en el momento mismo en que el hablante profiere el enunciado. Los verbos performativos descritos anteriormente son característicos de este tipo de acto de habla.
Las frases performativas son consideradas acciones en sí mismas, acciones que consisten en pronunciar ciertos verbos en un determinado contexto enunciativo. Acto de habla directo. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Si estas palabras son dichas en medio de la clase a María y a Pedro, no tienen ningún valor performativo. María y Pedro seguirán tan solteros como antes. Pero si las pronuncia un sacerdote durante la celebración del matrimonio, el acto de matrimonio se realiza en ese mismo momento. Los actos de habla directo necesitan ciertas condiciones relativas al contexto en el que se desarrollan, así como el tiempo verbal en que se emiten. Los verbos performativos solo funcionan como tales en presente. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la estructura verbal de estos discursos. El primer aspecto sería el que se va a realizar en las conversaciones. Las conversaciones se está utilizando principalmente un discurso de tipo hablado, y lo contrario a las conversaciones serían los textos, y los textos ya sería el discurso escrito. Aquí estamos viendo la distinción entre discursos hablados y discursos escritos. A estos discursos hablados estarían dentro, o serían considerados diferentes textos. Si nos fijamos, cuando nosotros hablamos, vamos a utilizar signos que tienen que ver con la comunicación no verbal. En cambio, para el texto, solamente estamos utilizando lo que tiene que ver con las palabras. Entonces, la dimensión semiótica del texto tiene que ver con estos signos no verbales, como es los signos del paralenguaje, del tono, de la velocidad, de la intención, de la claridad, del timbre. Entonces, estos elementos paralingüísticos van a ser parte de la semiótica de cómo se está pronunciando ese texto. Pero también entrarían los aspectos kinésicos, que serían mis gestos, mis movimientos, cómo muevo la boca, cómo muevo las manos, cómo muevo todo lo que tiene que ver con mi cuerpo. Ahorita estamos viendo ciertas diapositivas, entonces no pueden ver qué gestos estoy haciendo con mi rostro o qué gestos estoy haciendo con las diferentes partes de mi cuerpo. Y la última dimensión que tendría que ver con la semiótica sería la parte del espacio. Si es un político muy importante, a lo mejor van a poner un templete muy lejos que no se pueden acercar a ese político, porque a mí cuando yo voy a un concierto siempre ponen una distancia en donde hay diferentes policías que no te dejan como estar cerca del artista. También, si yo estoy en un salón de clases, puede haber salones más pequeños, salones más largos, y también la interacción que tú estableces con ese maestro cuando estás en el salón de clases, o la interacción espacial que tú estableces con tus diferentes compañeros, estaría hablando de los diferentes espacios que van a existir entre las personas. En la parte del discurso hablado, teníamos que ver toda la parte fonológica de cómo se están armando los diferentes fonemas, las diferentes palabras y las diferentes frases. Los aspectos que mencionábamos de tono, velocidad, timbre, ya serían los aspectos paralingüísticos que tienen que ver con la conversación. El aspecto paralingüístico lo maneja con mucha intención un político, o también la maneja con mucha intención un actor, pero también cuando yo cuento algo que me ocurrió en el día, puede que le ponga muchos énfasis, puede que le ponga muchas pausas para provocar más interés dentro de todo lo que sería la conversación. No verbal puede definirse como el uso no intencional de objetos, acciones, sonidos, tiempo y espacio, que de alguna manera genera significado en los demás. La función principal de la comunicación no verbal es acompañar y fortalecer al lenguaje verbal. Definamos entonces la relación entre la comunicación verbal y no verbal. La relación entre la comunicación no verbal y verbal es principalmente simbiótica o de dependencia mutua, en donde los factores no verbales son, como nuestras palabras,
una parte fundamental del proceso de comunicación humana en general. Podemos decir que el uso eficaz de la comunicación no es posible sin entender plenamente cómo se codifican y transmiten los significados de manera no verbal como parte del proceso. El mensaje puede adoptar diferentes significados, incluso cuando las palabras sean las mismas. Por eso es importante el énfasis proporcionado por los sonidos que hacemos cuando hablamos, e incluso nuestros gestos, acciones y posturas modifican lo que decimos con palabras. Las 4 formas más importantes en que usamos la comunicación no verbal son: para complementar o reforzar el significado que intentamos transmitir en el mensaje, como cuando queremos regular el flujo de nuestras transacciones de comunicación con los demás, para sustituir o reemplazar en algunas ocasiones palabras o frases habladas por símbolos, cuando queremos contradecir o disminuir la intención de un mensaje verbal. Para la interpretación de la comunicación no verbal, se puede decir que la ausencia de las señales no verbales en la escritura pueden ocasionar problemas. Entre aquellas interpretaciones tenemos el uso del cuerpo para enviar y recibir mensajes, la comunicación con objetos, la comunicación con la vestimenta, los movimientos corporales y gestos que constituyen el uso no verbal de la voz, contacto visual, uso del espacio y la distancia, el tacto y el tiempo. Podemos decir entonces que la comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, solo mediante indicios, gestos y signos, que de alguna manera sirven de soporte o complemento de lo que decimos. Y la tercera parte que va a mencionar Theo Van Dijk es la parte de la cognición. Theo Van Dijk de repente descubrió que el discurso también depende de esta cognición, que es muy importante, y esta cognición va a tener ciertas características. La primera característica es que para podernos entender y para podernos comunicar, todos los diferentes usuarios, todos los diferentes receptores, tenemos un uso común del lenguaje. Puede ser que yo vaya a España, pero yo voy a entender la mayoría de las expresiones, la mayoría de los conceptos que se están utilizando en España. Si yo voy a Argentina, puede haber también que existan diferentes modismos en Argentina, pero yo tengo el 70, 80 o 90% del entendimiento de ese lenguaje, del entendimiento de esa lengua. En cambio, de repente, si yo voy a China y tengo muy poco conocimiento del chino, ahí no va a poder haber un entendimiento, una comunicación, porque yo no entiendo nada de lo que tiene que ver con el chino. Entonces, para ese caso, yo necesitaría completamente un traductor. Esto de que se entienda el discurso y de que ese discurso sea comprensible, principalmente tiene que ver con el ámbito cognitivo. Esto del ámbito cognitivo sería las situaciones de entendimiento, las situaciones que están en mi cerebro para yo poder comprender aquello que yo estoy oyendo o aquello que yo estoy leyendo. A veces cuando un maestro deja muchos resúmenes, parece ser que es un gasto completamente inútil, pero lo que trata de hacer el maestro es que se reconozcan las principales ideas, las principales conceptos que tiene esa lectura o que tienen determinados autores. Aquí vendría el otro aspecto que sería la cognición individual. Hay estudiantes que tienen más facilidad para comprender los textos, hay estudiantes que tienen menos facultad para comprender los diferentes textos. Esto también funcionaría para un idioma, o también funcionaría para comprender. Hay muchas personas que comprenden más cuando lo están oyendo, hay personas que comprenden más cuando lo están leyendo. Entonces nuestra condición individual o nuestra manera de aprender siempre va a ser diferente y va a depender de factores contextuales. Depende de la edad, depende del aprendizaje, depende de la educación y depende si yo estoy acostumbrado a leer o si no estoy acostumbrado a leer. Entonces es una cognición completamente individual. También va a haber cogniciones socioculturales, de que si yo quiero estudiar,
pues muchas veces voy a requerir de los instrumentos necesarios para estudiar. Entonces no es lo mismo estudiar en una computadora que estudiar por internet, o tampoco sería igual si yo estudio y a la hora que estoy estudiando estoy viendo la televisión, o si yo tengo mi propio estudio para poder estudiar y que de repente pues requiere de ciertas condiciones, ¿no? De que no haya muchos sonidos, de que no me estén interrumpiendo, de que yo tenga la atención para estudiar aquello que yo estoy tratando de estudiar, ¿no? Ahorita de repente, si nos fijamos, han cambiado completamente las condiciones socioculturales, porque antes era en un salón, era completamente cerrado, en el salón la vista está completamente dirigida hacia la persona que está hablando. En cambio ahorita estamos frente a la computadora, porque estemos en un celular o porque estemos en una computadora, y ahí de repente puede que yo tenga más distracciones, ¿no? Más distracciones sería de que ahora que yo estoy oyendo una clase, pues también quiera estar respondiendo mensajes, o que esté pasando mis familiares cuando yo estoy oyendo la clase, o que recibo una llamada cuando yo estoy recibiendo la clase. Entonces, esas serían algunas de las diferentes aspectos de la cognición sociocultural, ¿no? También si yo me he desvelado o si no he comido, también va a influir en mi aprendizaje. Esto también serían partes de la condición individual o de la condición sociocultural. Aquí Theo Van Dyke nos va a decir que lo que estudiaría el estudio del discurso sería cómo se producen estos discursos, porque hay muchas condiciones socioculturales, y cómo se comprenden estos diferentes discursos. Entonces va a depender de aspectos socioculturales y principalmente también de aspectos contextuales. En esto de los aspectos contextuales, también puede ser que influya, en el caso de cuando estoy en una clase por internet, que se vea la imagen, que se oiga bien, que no me falle el internet, que no se me corte la conexión. Entonces, esos serían aspectos contextuales, pero para Theo Van Dyke, el discurso no solamente sería el discurso que ya se hizo, sino cómo se está produciendo y cómo se está comprendiendo ese discurso. Ese discurso y todo lo que está dentro de ese discurso va a depender de determinados contextos. Podemos mencionar 4 o 5 contextos muy importantes, que serían los aspectos sociales, los aspectos históricos, los aspectos de tiempo y los aspectos espaciales. La gente que estudia lo que tiene que ver con la recepción televisiva va a descubrir que se entiende diferente un programa de televisión, una serie, una telenovela, según pasa el tiempo, o que esa misma serie de televisión o esa misma telenovela se va a entender diferente dependiendo del espacio. Ese mismo programa de televisión se recibe diferente en Yucatán, en Tlaxcala, o se recibe diferente en Monterrey. Entonces, como les decía a ustedes, que la cognición social es un término prestado de la psicología social. Lo que le interesa es poder analizar ese tipo de ideas comunes a las personas frente a algo, ¿cierto?, que se legitima a partir del discurso de la sociedad. Entonces, todo esto tiene que ver. Si vemos la imagen ahí, las personas comparten algunas ideas sobre la ciencia, sobre el mundo, y eso tiene que ver mucho con en el contexto en el que viven. Ahora, otro de los temas que trabaja el texto es el tema del poder. Entonces, cuando él habla de poder, dice que el poder es un control que se ejerce. Entonces ya les decía anteriormente que hay un poder que es la ley, hay un poder que está dentro de la ley, que es el poder coercitivo y el legal, que son las que pueden tener acceso a la fuerza, y está el poder mental. Entonces este poder mental se ejerce en las mentes a partir de los medios de comunicación generalmente, y obviamente van directamente a la mente porque crean unas estructuras mentales o unas condiciones sociales que la gente empieza a compartir. El poder determinado de los actos es también lo que nos dice qué debemos hacer o qué debemos pensar o cómo debemos actuar en alguna situación. Entonces, entendemos que el poder moderno consiste en influenciar a otros por medio de la persuasión, o sea, para convencerlos de que hagan algo, de que piensen algo, y así lograr que se haga lo que se quiere. Muy bien, entonces otro de los aspectos que trabaja el texto es la cuestión del discurso y el acceso.
Entonces, como les venía diciendo, hay unas minorías. Esas minorías tienen un discurso pasivo en consideración con el discurso público, pues porque ellos no pueden manifestar su opinión por medio de los medios de comunicación masiva. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se alimentan de la televisión, de las redes sociales, de la prensa, de la radio y también de lo que nos dice el vecino. Entonces tienen una limitación de discurso, un límite del discurso dentro de sus interacciones comunicativas. Esto se va reproduciendo a través de otros, pero pues es un proceso en el que se están construyendo unas cogniciones sociales o unas representaciones sociales frente a algo. Sin embargo, dentro de esta lógica de reproducción de las ideas están los poderosos, que ellos sí tienen acceso a los medios de comunicación, que tienen unas conversaciones privadas y esas conversaciones no tienen acceso las personas de discurso pasivo y tienen un acceso al diálogo institucional. Es decir, a los medios oficiales para poder manifestar sus ideas, sus creencias y llegado al caso, o en el caso de Bandai, de hacer representaciones negativas de un grupo social. Entonces miremos para el caso de Colombia quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Generalmente pertenecen a tres grandes familias: Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lule y el Grupo Empresarial Santo Domingo. Alguno de ellos ha tenido unas implicaciones bastante fuertes con el tema de contratos y con el tema de algunos escándalos. Entonces habría que mirar de qué manera se trató el tema de este tipo de problemáticas. ¿Se atenuó por ser los dueños? ¿Se ocultó? ¿Se potenció otro tipo de lógicas discursivas? Para esto es este tema, para poder analizar de manera crítica este tipo de fenómenos dentro de lo que es la política o la lógica de discurso. Entonces, Bandai nos habla a nosotros de una estructura y de unas estrategias discursivas. Entonces, dentro de la estructura tenemos el contexto y tenemos el texto. Entonces, en el contexto, miramos que hay una selección de turnos en la comunicación. Por ejemplo, hablemos de los medios de comunicación masiva. Si se está haciendo una entrevista frente a algo, ¿cuánto es el tiempo que se le da a una persona del común para expresar sus ideas y cuánto se le da a un poderoso frente al mismo tema? Entonces vemos que hay una gran diferencia. Mientras se le puede dar en el medio de comunicación la opinión, al otro se le da más extensión y esto permite a que cierto tipo de ideas se empiecen a generar para las masas. Acceso diferenciado de los actos de habla. En el texto Bandai hablaba que en muchos juicios norteamericanos, depende de la clase social, se le daba también acceso a la defensa. Entonces, cuando eran personas de clase media, se les permitía un acceso de unos 7, 10 minutos. En cambio, cuando era una persona que no tenía ningún tipo de educación, prácticamente decían por ellos. Eso mismo lo podemos ver en la televisión. Lo mismo. ¿De qué manera le damos voz a otras personas frente a una temática? ¿O están tomando la voz por nosotros y nos están diciendo prácticamente lo que se va a hacer para constituir ideologías, para constituir un tipo de orden social frente al discurso? Bueno, entonces, en la dimensión del texto están las propiedades que los discursos poseen. Entonces, si hablamos de una noticia, como la letra está en primera plana, qué imagen acompaña la noticia, cuál es el resumen de la noticia que nos da una información relevante acerca de un tema, de una persona, un grupo social. Control de la entonación, qué tipo de entonación utiliza cuando se va a referir frente a un grupo social. Por ejemplo, cuando se hablaba del terror de Venezuela, entonces, ¿qué énfasis le da el periodista a la palabra Venezuela? ¿Qué gestos hace? Porque todo esto implica comunicación. El control sobre la estructura sintáctica. ¿De qué manera están organizadas las palabras para dar un impacto discursivo?
el nivel de especificidad. Cuando él habla del nivel de especificidad, habla de la manera en que puede detallar cierto tipo de aspectos de la noticia que puedan generar una imagen positiva o una imagen negativa. Entonces, vemos que con esta propuesta Bandai busca analizar una serie de tópicos que nos puedan permitir mirar si se están reproduciendo ideologías en los medios de comunicación con los que interactuamos o si se están creando también una especie de racismo. Miremos el ejemplo ahora de la prensa, sobre todo en CNN, cuando decía que, o las intervenciones de Trump cuando hablaba del virus chino, es decir, asociando el virus a una zona específica, sabiendo que la Organización Mundial para la Salud dice que no es correcto asociar virus a sociedades determinadas porque se puede crear racismo, xenofobias. Entonces, a este tipo de cosas es lo que le apunta el análisis crítico del discurso, analizar este tipo de estrategias discursivas que tienen los periódicos, a veces muy sutiles, para potenciar ese tipo de ideologías o para crear imágenes negativas de otras sociedades. Bien, chicos, entonces generalmente, bueno, a grosso modo, como se dice, de esto es lo que trata el texto y todo este tipo de cosas que venimos hablando nos puede ayudar también a comprender nuestras realidades. Entonces, en el caso colombiano, ¿a qué énfasis se le da a cierto tipo de noticias, a cuáles no, por qué podría ser, qué relación tiene esto con los que tienen el poder y son dueños de esos medios de comunicación?